amados hermanos, Dios les bendiga una vez más, aquí nuevamente transmitiendo a través de este canal YouTube, con la confianza en el Señor que les vamos a edificar con el pensamiento de la palabra de Dios en este día. Como todos ustedes saben, hemos estado ya compartiendo por aproximadamente 3 semanas, de hecho esta es la tercera semana, que hemos estado compartiendo acerca del tema de la familia núcleo de nuestra sociedad. Y recuerdo que en el primer video que transmitimos mencionábamos lo trágico, lo triste que está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día a raíz de todo esto que hemos estado viviendo, porque muchas familias están teniendo serias dificultades, algunos divorcios se han incrementado en nuestra nación y eso es muy lamentable, es muy triste porque pudiendo aprovechar estos tiempos para compartir con nuestras familias, me parece que hemos caído en el lazo del enemigo y muchos hogares, muchas familias están siendo afectadas seriamente por las estrategias que el enemigo utiliza para dañar, para destruir nuestra familia. Decíamos en ese primer video que la familia es el núcleo de la sociedad, es el espinazo de la sociedad y es muy importante fortalecer el cimiento de nuestras familias, y por esa razón es que hemos estado transmitiendo en estas últimas semanas temas que tienen que ver con la familia, y en esta oportunidad quiero continuar hablando acerca de la familia, pero enfocándome en la necesidad que hay en nuestros matrimonios de tener una comunicación sana, una comunicación efectiva. La comunicación es esencial para que un matrimonio pueda ser fuerte, pero no cualquier tipo de comunicación, tiene que ser una comunicación efectiva, una comunicación sana. Así es que les invito, si tiene su Biblia con usted, a que la abra en el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 29 al 32, dice la palabra de Dios: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante, mis amados hermanos y amigos, la comunicación en el matrimonio? Hay que recordar que para que dos personas se relacionen con sentido y en armonía, tiene que haber entonces una buena comunicación. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós nos recuerda y nos dice: ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, debido a que dos personas distintas están involucradas en el matrimonio, es muy normal esperar que exista diferencia de opinión, puntos de vista, valores, deseos, métodos distintos. En esta nación se da el caso de matrimonios de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas. Entonces todo eso tiene mucho que ver y podemos tener una relación sana. Sí, pero tenemos que aprender entonces a comunicarlo de la manera correcta. El matrimonio, quiero recordar esto, es un principio de pacto, es un compañerismo de pacto. Génesis 2:18 lo establece claramente, y por supuesto que la meta es llegar a ser uno en el juzgar, uno en el decidir y uno también en el actuar. Es decir, que se necesita un mismo sentir para lograrlo, y para eso hay que aprender la comunicación efectivamente.
Ahora, ¿qué es la comunicación? Porque esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación, de acuerdo al diccionario Webster, la comunicación es el acto o es el suceso de transmitir un mensaje, ya sea verbalmente o por escrito. Es un proceso por el cual la información se intercambia mediante símbolos, signos o inclusive el comportamiento también. Es simplemente el intercambio de información. Ahora, ¿qué es lo que afecta al hombre o a la mujer para que exista una comunicación sana? El carácter, mis hermanos, el carácter, mis amigos. Hay que recordar que el carácter es el mecanismo gobernante de la comunicación. Y de acuerdo al carácter que tengamos, así vamos a comunicarnos. Entonces, si una persona está centrado, por ejemplo, en sí mismo, así será también su comunicación. Si alguien es egocéntrico, egoísta, su comunicación reflejará eso mismo. Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor Jesucristo dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que el hombre es en su corazón, tal es él. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Hay que también recordar que el pecado polucionó o contaminó, podríamos decir también, la habilidad del hombre para comunicarse en una forma positiva y unida. El pecado, mis hermanos, trae egoísmo al carácter del hombre. Y solamente mediante la cruz del Señor Jesucristo y su obra redentora es que se puede restaurar la comunicación efectiva y armoniosa. El pecado dejó huellas trágicas en la raza humana. Quiero mencionar algunos resultados del pecado en la comunicación usando el libro del Génesis, especialmente el capítulo 3. Por ejemplo, Génesis 3:8, ahí se nos presenta la falta de interés en Adán y Eva para comunicarse, en este caso, con Dios. Dios sale al encuentro del hombre que había caído de su gracia, que se había alejado de su gracia, y Génesis 3:8 nos menciona que Dios sale en busca de sus criaturas amadas. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pero Adán estaba escondido. Adán no quería platicar más con Dios. ¿Por qué? Porque ya había pecado en su vida. El pecado poluciona la comunicación sana y efectiva. En Génesis capítulo 3, versículo 2 y 13, vemos una tendencia de Adán y Eva a culpar a los demás y no aceptar la responsabilidad de vida. Este es otro efecto que causa el pecado. No aceptar nuestra responsabilidad, nuestra culpa, no asumir nuestra responsabilidad. Y por naturaleza tenemos la tendencia de culpar a los demás. No, la mujer que me diste, Señor, es la culpable. Y luego la mujer, la serpiente, es la culpable. O sea, esa es una tendencia que viene a raíz del pecado original en el primer hombre y la primera mujer. Y luego en Génesis capítulo 4, versículo 9, vemos una tendencia a mentir y querer engañar. Cuando Dios confronta a Caín con su pecado porque había asesinado a su hermano Abel, inmediatamente Caín dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahora, interesante, si usted lee Génesis capítulo 4, el verso 9, usted se va a dar cuenta que Caín sabía perfectamente lo que le había sucedido a Abel, pero esa tendencia a mentir y a engañar a raíz del pecado que ya había en su corazón es lo que lo impulsó a actuar de esa manera. Entonces, el pecado destruye la intimidad, destruye la apertura que Adán y Eva tenían entre sí antes del pecado. O sea, no había nada oculto entre ellos y, por supuesto, con Dios. Esto es muy importante entenderlo. Adán y Eva empezaron a ser afectados seriamente por el pecado en su comunicación, pero antes de eso también fueron muy afectados en sus relaciones y su forma de comunicarse con Dios. El pecado destruyó la relación que había entre Dios y Adán y Eva. Y posteriormente vemos cómo el pecado afecta entonces también en su relación matrimonial. El pecado, mis hermanos, crea muros. El pecado crea paredes.
entre el hombre y la mujer. Es decir, que entre más puros, mientras más limpio esté el corazón de los cónyuges, mejor será la comunicación y se incrementará la comunicación de un mismo ánimo. Para mí es muy interesante que antes de la caída en el pecado, Adán y Eva tenían una transparencia en su relación, no se ocultaban nada, tenían una comunicación sana, efectiva. La Biblia, de una manera muy alegórica, muy bonita, describe que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, no tenían nada que ocultarse, pero por causa o a raíz del pecado es cuando entonces empiezan a crear esos muros y empiezan a surgir esas actitudes de mentiras, de engaños y de falta de interés en la comunicación. Ahora, debido a que una relación es aquello que existe entre dos personas como resultado de la mutua contribución individual, entonces es lógico que lo que entra en esa relación va a ir construyendo, va a ir edificando esa relación. Por ejemplo, si entra o penetra en nuestra relación matrimonial el enojo, el resentimiento, la amargura, el egoísmo, los miedos, ¿verdad?, por ciertas actitudes, acciones o conversaciones, entonces esa relación será anímica. Se abrió una puerta, ¿verdad?, en nuestra relación como matrimonio, y eso tarde que temprano nos va a empezar a afectar. Ahora, si en la relación entre esposo y esposa, o la relación entre esposo y esposa es alimentada con amor, con verdad, con consideración, con amabilidad, entonces esa relación será una bendición y será una fuente de gozo para ambos. Lo que entra en nuestra relación, lo que permitimos que entre en nuestra relación, va a afectar para bien o para mal, va a afectarnos positivamente o negativamente. Ahora, ¿es siempre la comunicación, mis hermanos, por sí misma algo positivo y constructivo? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de comunicación, por supuesto. O sea, la comunicación que une, pero también existe la comunicación que divide. Efesios 4:29 lo describe claramente, lo demuestra claramente, ¿verdad? Por eso reiteramos que toda comunicación tiende a edificar o a destruir la relación. Ahora, recuerden que Dios quiere que la pareja hable siempre la verdad, pero esa verdad tiene que ser hablada en amor. ¿Cuáles son las llaves para la comunicación armoniosa en el matrimonio? Entiendo que existen dos llaves básicas para una buena comunicación. La primera es la cantidad de comunicación. La segunda llave es la calidad de comunicación. Algunas personas dicen, yo no tengo mucha cantidad de comunicación con mi cónyuge, pero sí tengo calidad. Bueno, felicidades, pero también es importante que atendamos a la primera. La cantidad de comunicación es muy importante. Podemos observar ambas en el modelo establecido para todas las relaciones de los seres humanos. Por ejemplo, la relación vertical que tenemos con Dios, o en esa relación vertical que tenemos con Dios, ahí Dios desea que Dios desea comunicarse con nosotros y que nosotros nos comuniquemos con Él. Algo muy importante que debemos de entender de la comunicación es que la comunicación tiene dos vías. La comunicación nunca se puede volver un monólogo. La comunicación está basada en el principio del diálogo. ¿Por qué? Porque hay una vía que va hacia allá y hay otra vía que viene hacia acá. Eso es comunicación. Cuando no existen esas dos vías, entonces lo que existe es un monólogo. Lamentablemente, tristemente, muchos de los matrimonios no tienen esta habilidad de comunicarse a través de estas dos vías. Por otro lado, la Escritura también nos habla de la cantidad de la comunicación, ¿verdad?, que Dios espera que nosotros tengamos con Él. Hay varios pasajes de la Escritura, pero uno que a mí me llama mucho la atención y me gusta
porque ahí puedo ver el corazón de Dios, la intención del corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios de tener comunicación conmigo. Es 1 Tesalonicenses 5:17. Ahí el Señor nos habla acerca de orar sin cesar. Y hay varios pasajes donde la Biblia nos impulsa, nos insta, nos motiva a orar en todo tiempo, orar siempre. O sea, estas frases, mis hermanos, reflejan el hecho que una cantidad constante de comunicación es necesaria para desarrollar y mantener nuestra relación con Dios. Ahora, este principio de comunicación con Dios es el mismo principio que también la palabra nos impulsa a que practiquemos con nuestros cónyuges. Hay que recordar que por naturaleza nosotros temperamentalmente somos diferentes a nuestro cónyuge, ¿verdad? Está probado científicamente que la mujer tiene tendencias a hablar, bueno, en algunos casos no necesariamente, pero casi por regla general, la mujer tiene tendencia y tiene deseo de comunicar. Entonces imagínese por un momento cuando usted, caballero, llega de su trabajo y llega a su casa y se encuentra con una mujer que ha estado hoy en estos días, que no pueden salir al mall, que no pueden salir a tomar el café o a comer la hamburguesa con sus amigas. Entonces se encuentra una mujer deseosa de querer hablar con usted. Entonces, ¿verdad? Usted llega cansado, usted no tiene deseos de hablar, usted lo que tiene deseos es simplemente de comer, descansar y ver televisión un rato y después tomar la ducha y luego irse a la cama. Bueno, casi por regla general se puede decir que eso es así, pero la mujer está esperando que uno tenga ese tiempo para platicar. Alguien ha dicho por ahí de que una mujer tiene la habilidad de hablar un promedio de 25,000 palabras por día. Entonces, si solamente ha hablado 5,000 palabras, prepárese para escuchar las otras 20,000. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que aprender la necesidad de la comunicación en cantidad, saber tener la paciencia y tener el amor, porque eso se trata de amor, tener el amor para saber escuchar a nuestros cónyuges. Puede ser también lo contrario, la mujer también necesita entender que el hombre en algunos momentos necesita también hablar. Y yo sé que algunos hombres somos un poco limitados en el hablar. Algunos de nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Y qué hiciste hoy? No mucho. Somos muy limitados. Pero es importante que nos esmeremos, que nos esforcemos un poco, porque sí es necesario comunicar. Yo no sé cómo sea su relación con su cónyuge, pero sería muy loable y muy aplaudido de que en nuestro cónyuge encontremos realmente a nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. No estoy diciendo que no podemos tener amigos, pero creo que es muy importante, ¿verdad?, que entendamos que Dios nos dio, en el caso de nosotros los varones, nos dio a nuestras amadas esposas, a nuestros cónyuges, a nuestras ayudas idóneas, para que sean no solamente nuestras esposas, pero que también sean nuestras amigas, sean nuestros apoyos, sean las personas con las cuales compartimos, ¿verdad?, cosas bonitas, pero también en muchas ocasiones cargas, en muchas ocasiones tristezas. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, desarrollar, mantener una relación de comunicación también de calidad es todo un desafío, por otro lado, ¿verdad? Qué reto, hermanos, ¿verdad? El no hablarle a nuestro cónyuge que no sea para la edificación. Qué reto, qué desafío, ¿verdad? Por la naturaleza que traemos, con la cual batallamos bastante. Muchas veces tenemos que aprender a sujetarla, llevarla, como dice el apóstol Pablo, a la cruz del Señor Jesucristo. Es muy fácil hablar lo negativo, es muy fácil hablar palabras hirientes, palabras negativas, es muy fácil. Pero ¿eso es lo que Dios quiere? No, lo que Dios quiere es que aprendamos a ser compasivos en la comunicación, y como dice Efesios 4:29, que aprendamos a ponerle, Santiago habla también de esto, a ponerle un lazo a nuestra boca, a nuestra garganta, para que lo que hablemos sea
únicamente para la necesaria edificación. Ahora, sin analizar quién de los dos es responsable por haber lanzado la primera palabra inflamatoria, de lo que sí debemos darnos cuenta es que ante Dios y los cónyuges son responsables para perdonarse y para restablecer la relación de amor como una de las bases para la comunicación. Sí, es decir, cuando haya sucedido un percance donde han surgido heridas por causa de una mala comunicación, debemos de estar dispuestos como cristianos, como discípulos de Jesucristo, a obedecer los principios de la palabra de Dios y entender que tenemos la bendición del perdón. El perdón es una llave muy importante en nuestras vidas. Quiero compartir rápidamente con ustedes algunas sugerencias prácticas para tratar con una comunicación que ha sido derrumbada o que ha sido dañada. Primero, hay ciertas cosas que debemos de hacer para restaurar una comunicación dañada o derrumbada. Número uno, si hemos ofendido, si hemos dañado a nuestro cónyuge, tenemos la obligación bíblica de pedir perdón. Pedir perdón por las malas actitudes, pedir perdón por el lenguaje abusivo que a veces se utiliza en la comunicación. Quiero recordarles que el lenguaje abusivo, el lenguaje malcriado, no nos va a llevar a ningún lado. Es importante que entendamos esto. A veces, ¿verdad?, platicando con matrimonios nos damos cuenta que no pueden comunicarse, parecen dos gallitos de pelea, a ver quién tira el primer zarpazo, y no hay una forma de comunicarse sanamente. Me da la impresión que son como dos boxeadores en un ring, esperando únicamente que suene la campanita del referee o del árbitro para lanzar el primer golpe, y esperando que a través de ese golpe la otra persona caiga y ahí se le dé un knockout. Ese no es el Espíritu de Cristo. Eso no ayuda para nada en la buena comunicación. Número dos, es importante establecer por anticipado un tiempo de reunión para analizar asuntos sensibles o potencialmente explosivos. No trate de arreglar situaciones en momentos que no son oportunos. Por ejemplo, señor, no, doñita, no espere que su esposo tenga la habilidad de escuchar problemas serios y arreglar situaciones serias cuando recién está llegando de su trabajo. Recuerde, ha sido un día de trabajo a lo mejor muy arduo, llega cansado, llega con hambre, y usted quiere arreglar en ese momento una situación complicada. Por favor, tenga misericordia de ese caballero. Espera el momento oportuno. Es posible que ese momento su esposo no le va a poner la atención debida y no le va a dar la respuesta que usted está esperando. Entonces pídale sabiduría a Dios. Puede darse también el caso contrario. A veces los hombres queremos arreglar situaciones complicadas con nuestras esposas en momentos que no son oportunos. Por ejemplo, ¿verdad?, en periodos sensibles de nuestras esposas. En esos periodos hay que aprender a amarlas, que es lo que la palabra de Dios dice. No trate de entenderla porque nunca va a poder. Simplemente la Biblia dice: ame a su esposa. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia. Esos son momentos inoportunos para tratar de arreglar situaciones. En tercer lugar, es muy importante que como cristianos oremos juntos antes de discutir asuntos delicados. Cuando se tenga que hacer algún tipo de buscar una solución con respecto a alguna mala actitud de sus hijos o a algún mal comportamiento de sus hijos, bueno, yo les invito, la Biblia nos invita a tener un tiempo de oración juntos y juntos buscar los resultados. Oigan esto, los resultados positivos en nuestras familias se dan primeramente delante del trono de Dios. Un matrimonio de rodillas es peligroso. El enemigo le tiene temor, le tiene miedo
cuando veo un matrimonio arrodillado, agarrado de la mano, clamando juntos delante de la presencia del Señor. Oren juntos, oremos juntos antes de discutir asuntos delicados. Número 4, con humildad pida a su cónyuge de cómo cree que usted puede mejorar su comunicación. Si usted, caballero, o usted, dama, no es una persona hábil, sabia en la comunicación, entonces de una manera humilde pídale a su cónyuge que le ayude. Dígale, ¿cómo crees que puedo ser un mejor comunicador? ¿Cómo crees que puedo aprender a decir las cosas de una manera más adecuada? La mayoría de nosotros venimos de una cultura muy machista, donde aprendemos a maltratar en la comunicación, no a edificar. Aprendemos a destruir, aprendemos a ofender, pero no fuimos enseñados de una manera educada. Bueno, algunos sí, a lo mejor, pero muchos de nosotros no fuimos criados en una cultura de educación en cuanto a la comunicación. Entonces, humildemente dígale, oye, mi amor, ¿cómo crees o cómo piensas tú que puedo ser un mejor comunicador? Quiero aprender ahora como hijo de Dios a comunicarse de la manera correcta. Ayúdame, por favor. Nosotros, mi esposa y yo, cuando damos algún tipo de consejería, tenemos una mecánica o un método, mejor dicho, donde le invitamos al matrimonio que si están batallando en la comunicación y tienen problemas para comunicarse porque hay muchas ofensas, hay vocabulario ofensivo y abusivo, etcétera, etcétera, entonces les pedimos que hagan cartas, que se escriban cartas, que se escriban mejor lo que se quieren decir. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno escribe, uno piensa antes de escribir lo que quiere, pero cuando uno está en un momento de la comunicación en vivo, uno no piensa muchas veces y después se arrepiente. Oh, ¿por qué dije eso? Bueno, lamentablemente ya soltó lo que quería soltar y ya eso ya no lo puede lamentablemente recuperar. ¿Se puede ayudar? ¿Se puede solucionar? Sí, pidiendo perdón, el primer punto que mencioné, pero ya el daño se ha hecho. Ahora, hay cosas que no debemos de hacer en la comunicación. Por ejemplo, nunca ataque el carácter o la personalidad de su cónyuge. Eso es el peor error que podemos cometer si queremos tener una comunicación sana y efectiva. Recuerde que estamos intencionalmente buscando la manera correcta de poder comunicarnos sanamente con nuestro cónyuge, atacando el carácter, atacando la personalidad, señalando los defectos de una manera muy discriminatoria. No es la mejor manera. Eso no nos va a ayudar. Tenemos que aprender a ser personas pacíficas. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta apaga la ira. Aprendamos de lo que Dios nos aconseja en su palabra. Hay que aprender a ser personas que somos pacificadores. Hay que ser pacificadores, no incendiadores, no incendiar fuegos que después no los podemos apagar. Número 2, cosas que no debemos de hacer. No vuelva a mencionar, por favor, no vuelva a mencionar eventos que ya fueron tratados. No los vuelva a mencionar. Muchas veces tenemos la tendencia a querer traer a colación una vez más algo que ya tratamos hace un mes, hace un año atrás. No. Y muchas veces esto suele darse porque en aquella oportunidad quizás no obtuvimos los resultados. Quizás sentimos que salimos perdedores de esa comunicación que tuvimos y nos quedó un saborcito amargo, nos quedó una espina clavadita y queremos de alguna manera volver a traer a colación. No, si eso ya se cerró, si ese capítulo ya se cerró, no lo vuelva a traer. El principio dice que Dios nos recuerda, ¿verdad?, nuestros pecados pasados, los tira a lo profundo de la mar y no se recuerda más de ellos. Cosas que ya hablamos en el pasado ya quedaron allá atrás, ya quedaron en el pasado. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos ganadores perdiendo. Tenemos que aprender a ser buenos ganadores perdiendo. O dígame usted, si su matrimonio no gana en muchas oportunidades cuando usted pierde. Alguien escribió un libro hace muchos años atrás donde dice, y bajé la guardia
para ganar. Interesante el título de ese libro. Y bajé la guardia para ganar. Recuerde que en el reino de Dios, para ganar, hay que perder. Recuerde que el reino de Dios funciona, o en el reino de Dios se funciona con principios diferentes a los principios con los cuales se funciona en el mundo. La palabra del Señor nos enseña, Jesucristo nos enseña en el Evangelio que hay que perder para ganar. ¿O acaso no es mayor el que se sienta? ¿Quién es mayor en el reino? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Jesús dice que el que sirve la mesa es el mayor. Recuerde que no es el que quiere ir para arriba el que necesario va. Primero hay que descender de acuerdo a la palabra del Señor. Para poder ser grande en el reino de los cielos tenemos que ser siervos, tenemos que ser servidores de los demás. Ese es un principio hermoso de humildad que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, cosas que no debemos de hacer. Cosas que no debemos de hacer. No esté en contra del compromiso. No esté en contra del compromiso. Algunas veces lo mejor, o inclusive la única solución, se da cuando se cede una parte de cada punto de vista. Y quizás vuelvo a repetir, no tenga miedo a perder. Usted es un ganador si su matrimonio gana. Si usted logra conservar su matrimonio, si usted logra conservar la armonía de su matrimonio, usted está ganando. No hay cosa más hermosa que vivir en hogares, disfrutar de hogares donde la presencia del Señor Jesucristo reina, gobierna y se siente una atmósfera de paz, de armonía, de comunión, de hermandad, una atmósfera de alegría. Pero qué triste y qué feo es entrar a una casa donde se siente una atmósfera pesada de contienda, de pleitos, de divisiones, de celos, de problemas. Qué triste, especialmente los cristianos. O sea, no estoy diciendo con esto, no quiero ser triunfalista ni decir, los cristianos nunca debemos tener problemas matrimoniales. Eso sería una utopía, por supuesto. Pero lo que sí estoy diciendo es que con la ayuda del Señor podemos aprender a comunicarnos de una manera efectiva, sana, y con la guianza del Espíritu Santo podemos aprender a decir las palabras correctas, las palabras amorosas, y tener esa vía de comunicación correcta como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo que somos. Mi mayor anhelo es que podamos aprender a comunicarnos sanamente. Mi mayor deseo y mi oración es que su matrimonio sea exitoso en la comunicación. Y si usted es una persona que batalla mucho, si usted es un matrimonio, ustedes son un matrimonio que batallan en la comunicación, bueno, pídale a Dios que les dé su gracia. Y si en algún momento agotan recursos y ven que no se puede, entonces se vale pedir ayuda, se vale decir auxilio. Busquen al pastor de su congregación, busquen a un consejero cristiano que use y trace bien la palabra de Dios para que pueda ayudarles en sus necesidades que tienen que ver con la comunicación. Mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Estamos orando por todos ustedes, amigos, y me gustaría para cerrar hacer una oración por todos ustedes, por sus familias, por sus matrimonios. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por cada matrimonio, por cada familia que va a escuchar este mensaje. Señor, mi anhelo, mi oración es que tu Espíritu Santo les ayude a poder fundamentar sus matrimonios sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y que guiados por tu Espíritu Santo, mis hermanos aprendan, Señor, a comunicarse de la manera que tú quieres que nos comuniquemos, que podamos llegar a ser personas humildes, sencillas, que sabemos, Señor, hablar palabras que vienen para edificar y nunca para destruir. Señor, te pido que derrames una gracia especial sobre cada matrimonio que está escuchando y que ha escuchado, Señor, este mensaje. Espíritu Santo, auxíliales. Espíritu Santo, ayúdale. Aquellos matrimonios que están batallando, aquellos matrimonios que están teniendo dificultades, aquellos matrimonios que inclusive están pensando en separación y en divorcio.
Señor, yo te pido que tu gracia sea derramada sobre esas familias, sobre esos matrimonios, y venga el auxilio del cielo sobre ellos. Dios del cielo, ayúdales, recuérdales que contigo se puede vencer, que contigo podemos tener matrimonios estables, sólidos, basados en un pacto, fundamentados en un pacto de amor, como está escrito en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada familia. Bendice cada familia. Aguárdales, Señor. Abrázales, Dios. Sé con ellos en tiempo de dificultad, Padre amoroso. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.